Buenas noches, doctor. Buenas noches. Está un poco bajo el volumen, doctor. Un poquitito, si le puedo subir a su micrófono. Buenas noches. ¿Ahora? Ahora está excelente. Está Perfecto. excelente, doctor. Doctor, ¿le parece si comenzamos? Perfecto. Bueno, queridos participantes, vamos a dar inicio a la segunda parte de esta jornada. Doctor, cuando guste podemos dar inicio. Muy bien. Ahora, en esta segunda jornada vamos a hablar de la auditoría en salud, en enfermería o de enfermería. Muy bien. Entonces, iniciando, vamos a conceptualizar qué es auditoría. Y obviamente, auditoría es una de las herramientas del sistema de gestión de calidad. Repasemos que es autoevaluaciones para la acreditación, auditoría en salud, estudio de satisfacción al usuario externo e interno, buzón de quejas y observación y hablar directo con los pacientes que están hospitalizados. Dentro de esas varias herramientas de medición del sistema de gestión de calidad está la auditoría. ¿Y qué va a evaluar? Los hechos con un objeto de determinar qué, el grado de correspondencia de la condición encontrada y criterios establecidos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, la calidad de atención en enfermería, la calidad del registro en enfermería, el buen diligenciamiento de la sexta parte que corresponde del expediente clínico a enfermería. Eso es lo que va a auditar la auditoría dentro de un sistema de gestión de calidad. Entonces, hablando específicamente de la auditoría en enfermería, conceptualizaremos que la auditoría en enfermería es un proceso planificado y sistemático. Pueden decir que hay un proceso, hay un protocolo de realización de una auditoría en enfermería, que debe ser llevado a cabo por ¿quiénes? Por las enfermeras, obviamente. Obviamente hay un equipo multidisciplinario, pero quien liderizará la auditoría en enfermería serán las enfermeras. Para controlar ¿qué? La calidad e idoneidad del cuidado prestado por enfermería al paciente. ¿Con qué propósito? De descubrir y resolver problemas importantes. Ya les he dicho que la auditoría no es el chacal de la trompeta y el buscar responsables. La auditoría, tanto médica, en enfermería, en las diferentes áreas, tiene un fin de buscar las no conformidades o descubrir y resolver las no conformidades, ¿no? Que son los problemas a resolver, convertidas en oportunidades de mejora. ¿Cuál es el objetivo de hacer una auditoría en enfermería? Detectar las deficiencias, o sea, las no conformidades, en el proceso de atención de enfermería. Obviamente, para evaluar la buena o deficiente atención de enfermería necesitamos evidencias. Y la evidencia va a estar registrada en el expediente clínico para poder formular ¿qué? Acciones correctivas a través de un plan de mejora, un plan de acción correctiva o un plan rápido de acción correctiva. La auditoría en enfermería, ¿qué va a permitir? Primero, mejorar la aplicación de los procesos de atención de enfermería, mejorar la administración dentro de la enfermería, mejorar la atención al paciente por parte de las enfermeras y vamos a tener la oportunidad de ¿qué? De enriquecer los programas de educación continua dentro de la enfermería. Esas son las ventajas de poder hacer una auditoría en enfermería. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para realizar una auditoría dentro de enfermería? Obviamente la base es el expediente clínico.
Y dentro de esos instrumentos está la hoja gráfica de funciones vitales que está en la primera parte del expediente clínico. Va a estar las notas de enfermería o las notas de evolución de enfermería, el Cardex de enfermería, la hoja de balance hidroelectrolítico y el Cardex de enfermería o el registro de administración de medicamentos. Va a estar basado todo el accionar en la norma técnica para el manejo del expediente clínico en todas las áreas del equipo de salud. Y dentro de esas vamos a recordar qué tipos de expediente clínico tenemos. Tenemos el de hospitalización, que es toda la documentación relacionada en el proceso salud-enfermedad del usuario externo en hospitalización. El de consulta externa incluye todos los documentos relacionados con el proceso salud-enfermedad en atención ambulatoria o en control y atención por consulta externa. Y tenemos el expediente clínico de emergencia, que incluye todos los documentos de la atención del paciente en una unidad de emergencia, donde las patologías son emergentes. ¿Qué quiere decir? Que pone en peligro la vida del paciente, que posteriormente podrá ser derivado a un servicio para su hospitalización, a la unidad de terapia intensiva o a una alta hospitalaria o a un certificado de función por fallecimiento del paciente. Esos son los tres tipos de expediente clínico desde la normativa. Obviamente siempre cuidando la unicidad del expediente clínico, que es único. Muy bien. De acuerdo al contenido, el expediente clínico también va a tener tres partes. Un contenido así general, que tiene un contenido administrativo, que en realidad es la primera hoja que tiene información administrativa. Y tener una parte asistencial, que es todos los documentos del proceso de atención del personal de salud en el proceso salud y enfermedad en el paciente hospitalizado, en el paciente de emergencias o en seguimiento ambulatorio. Tenemos un contenido específico que son las 7 partes que les voy a recordar en un momento. Y un contenido adicional que corresponde a la 7ª parte, que es todo lo que no ingresa a las 6 anteriores. Para que me entiendan, ahorita yo les voy a explicar. Justamente es esto. De acuerdo al artículo 12 y 14 de la norma técnica del expediente clínico, este expediente va a tener 7 partes. Una primera parte, que es el color amarillo, donde está la papeleta de internación, el cuadro de registro de signos vitales, que es un documento de enfermería, pero que está en la primera sección del expediente clínico. La epicrisis en caso de una alta hospitalaria, la historia clínica propiamente dicha o la historia clínica completa y los formularios del consentimiento informado. La segunda sección son los informes de exámenes complementarios. La tercera sección son las notas de evolución e interconsulta. Están los resultados de las juntas médicas y alguna vez, bueno, informes y certificados, ¿no? Pero de la hospitalización actual, porque en la 7ª van a ir los anteriores. Y los cambios de coloración, bueno, eso ya es elección de la institución, pero tienen que contrastarse. No dice la normativa que sean los colores. La 4ª sección va a ser todos los protocolos quirúrgicos, invasivos y odontológicos. Aquí está todo lo que es el proceso quirúrgico, anestesiológico y en caso de primer nivel, o en caso de instituciones que tengan servicio de odontología, irán en esta parte. Aquí anexamos los formularios de referencia y de transferencia, y no así
contrarreferencia. Ya les explico después por qué. La quinta sección son de prescripción o indicaciones médicas o indicaciones de tratamiento, de importancia para las enfermeras para la administración de los mismos. Si no se encuentran con la fecha, hora y debidamente firmados, no se debe administrar ningún medicamento. Pero no quiere decir que no notifiquen al médico de turno para que lo actualice o lo prescribe. Y la sexta sección es de ustedes exclusivamente, colegas enfermeros o enfermeras, porque son las notas de evolución de enfermería, son las notas de registro de tratamiento administrado, es el balance hidroelectrolítico. Y la séptima sección son todos los documentos que no entran en estas 6. Documentos administrativos como los recibos recetarios, certificados de función, informes de auditorías médicas anteriores, etcétera. Todo eso tiene que estar en esta séptima sección. Ahora, hay algunos principios de manejo dentro del expediente clínico. Por ejemplo, la claridad y pulcritud. La letra tiene que ser legible y entendible. Tiene que ser de fácil comprensión. Sobre todo nosotros los médicos tenemos que tener una letra clara y entendible. Aunque ahora, bueno, tenemos métodos ya informáticos donde las compañeras enfermeras o enfermeros tienen las órdenes médicas de la quinta sección y van a poder hacer la administración correcta. Precisión en la descripción, tiene que ser conciso, evitando reiteraciones y relatos prolongados, sin perder, obviamente, con lenguaje sencillo y claro, pero sin perder también el lenguaje profesional. Pero tiene que ser entendible. Puede haber apoyo gráfico dentro de las descripciones escritas, pueden haber gráficas explicativas, sobre todo en los consentimientos informados, en los protocolos quirúrgicos y en lo que se requiera. Pueden hacer el apoyo gráfico. Tiene que estar identificado todas las notas de evolución médica, todas las notas de órdenes médicas, todas las notas de evolución de enfermería, todas las notas de registro de tratamiento administrado y de balance hidroelectrolítico deben estar con fecha y hora, firmados y selladas por quien los realizó. Todas las hojas tienen que estar registradas con el nombre completo del paciente, el servicio de internación, número de expediente clínico, número de cama, la fecha y la hora. Las prescripciones tienen que ser precisas, con un orden lógico y claro. El orden lógico, ya lo sabemos, primero es la dieta, el control de signos vitales, posición del paciente, si hubiera ejercicio respiratorio, si hubiera colocación de sondas, enemas, medidas de rehabilitación y después vendrán sueros, a todo lo que es soluciones, si lo hubiera, antibióticos, analgésicos y la otra medicación. Tiene que haber asignación de responsabilidades y toda la información debe ser confidencial. Todos los expedientes clínicos deberían estar guardados en un gavetero metálico o con un sistema de seguridad. No como a veces en algunos establecimientos de salud están al pie de la cama de los pacientes. No hay nada que ocultar, pero hay gente que está fotografiando. Y no nos olvidemos que la información del expediente clínico es exclusivamente dueño del paciente. Pero el expediente clínico está bajo custodia del establecimiento de salud. Entonces la familia o las personas visitantes no tendrían por qué estar fotografiando parte del expediente clínico. Ojo. Y en caso de docencia, los expedientes clínicos deben ser trabajados o tener prototipos o modelos por el docente. No se deberían trabajar con los expedientes clínicos. Es cierto, como quien habla, se ha formado con expedientes clínicos reales de pacientes hospitalizados, pero la normativa es clara ahora. Muy bien, entonces recordemos la quinta sección de acuerdo al artículo 14, porque es importante que la enfermera sepa cómo debe estar llenado correctamente
esta parte, fuera de la evolución, pero la evolución tiene una estructura clara para los médicos que es el SWAP, que vamos a ver que hay diferencias con la evolución de enfermería. El SWAP tiene que ser fecha y hora, lo subjetivo, lo objetivo, el análisis y el plan. El plan que está proyectado en las órdenes médicas, que a nivel, bueno, del CICE, se tienen que hacer dentro de la misma hoja, ¿no? O sea, las órdenes médicas y va a imprimir dentro de la misma evolución. Todas van a estar ordenadas cronológicamente, colocando las más actualizadas en primer plano y las más antiguas atrás. Por lo menos ese es el orden que da la normativa. Pero hay expedientes clínicos cuando usan carpetas o archivos que todos podían ir, bueno, en algunos casos van de los más antiguos y atrás los últimos. Pero legalmente, o sea, normativamente, mejor más que legal, las más actuales deberían estar adelante y las más antiguas atrás. Muy bien, entonces ahí está la fecha y hora, las órdenes médicas. Ya hemos hablado del confort del paciente, hemos hablado de las soluciones, de los antibióticos, de los analgésicos y demás, ¿no es cierto? Y debe estar debidamente sellado y debidamente firmado. Por ejemplo, estas órdenes médicas que están con fecha y hora, tienen la orden, pero no hay firma. Y esto es en terapia intensiva. Legalmente la enfermera tiene todo para no administrar y ni hacer el cumplimiento de esto. Pero hay que dar parte al médico de turno para que las actualice, las firme o las haga firmar para el que ha prescrito, y ustedes tienen nomás que informar que en primera instancia estas órdenes médicas no se encontraban firmadas. Ya, porque por ahí viene la firma, pero pone un número 14, pone una orden que ustedes inicialmente no lo han registrado, por ende tal vez no lo han administrado y podría haber conflictos posteriores. Tenemos igual esta evolución, está debidamente firmada, sellada, pero no tiene fecha y hora. Y la normativa dice fecha y hora para que ustedes tengan un horario y una administración adecuada. Igual, aquí tenemos, no tienen ni fecha ni hora, ya, y creo que estaban firmadas. Igual, indicaciones debidamente firmadas, con hora abajo, pero no tienen fecha. O sea, de cuándo serán. Y son de ser, ¿no? La sexta sección, que es exclusivamente de enfermería, según el artículo 14 del expediente clínico, es propia de enfermería, donde tienen que estar las notas de reporte o, lo que dice la normativa, la evolución por parte de enfermería, las notas de registro de tratamientos administrados o cumplidos y la hoja del balance hidroelectrolítico. Entonces, ahí tenemos las notas de evolución de enfermería, los procedimientos y la firma, está la fecha y hora. Ustedes saben que tiene un sistema de evolución diferente a los médicos que tienen el SWAP. Ustedes tienen el SWAP-IE, subjetivo, objetivo, análisis, plan, intervención y evaluación, ¿no? Nosotros nos quedamos hasta plan. Entonces ustedes pueden intervenir y evaluar. También tienen su propio sistema de diagnóstico, que es el sistema NANDA internacional, lo que equivale para los médicos el CIE-10. Entonces, todo eso tienen que aplicar en sus notas de evolución por parte de enfermería. Tenemos las hojas de medicamentos administrados, aunque están usando más esta hoja, que ha sido mejorada, donde tiene la fecha, el medicamento, la concentración, la frecuencia, la dosis. Ahí hay un error, no es fecha de nacimiento, ¿no? Sino fecha de vencimiento. Por lo menos estimo que debe ser así. Está el horario de la mañana, el sello y la firma, el horario de la tarde, el sello y firma, y de la noche. Si hubo tolerancia o no. Entonces,
Está más completa, definitivamente son las hojas que se están manejando por lo menos en nivel Chuquisaca. Ahí está la fecha de ingreso, el número de cama, el servicio, los datos del paciente, el número de folio, el número de historia clínica, el número si es del seguro, etc. Y aquí vamos a ver este video. Hola colegas, la idea para este segundo video era realizar lo que es el proceso de atención de enfermería, especificando SOAPI, pero creo que es importante, previo a esto, saber qué es NANDA, dónde nace NANDA, para qué sirve NANDA. NANDA viene a ser una sociedad de diagnósticos de enfermería de Norteamérica, con las siglas en inglés, y dice su historia que en 1973 en la ciudad de San Luis, Missouri, se reúnen un grupo de enfermeras, 95 de ellas en total, 50% asistenciales, 25% investigadoras y 25% educadoras. Se dividen en diferentes grupos y durante 5 días realizan diferentes diagnósticos de las intervenciones en las que participaba la enfermera. Dado que cada quien era de diferente ciudad y tenían diferentes perspectivas, entonces identifican situaciones comunes en sus diferentes lugares, y de estas situaciones comunes pues salen unos 300 diagnósticos de enfermería. Ya en la misma reunión crean un grupo de trabajo en la que la Universidad de San Luis las acoge y acuerdan que cada 2 años se van a reunir, van a evaluar estos diagnósticos, ver si es que están sirviendo o no están sirviendo, y pues también agregar algunos otros diagnósticos más. Estos diagnósticos son publicados y rápidamente por otras enfermeras son adoptados y se empieza a utilizar en otros hospitales, en otras ciudades de Estados Unidos. El grupo de trabajo no se queda ocioso, entre comillas, sigue realizando diferentes actividades, sigue haciendo diferentes diagnósticos. Tanto grupos americanos como europeos se adhieren a la idea de tener un lenguaje más común, y ya para 1982 NANDA se transforma en NANDA Internacional. Para 1994 se hace un gran cambio y se adopta la clasificación en base a los patrones funcionales de salud de Gordon. Estos patrones se van a denominar como los dominios, y si bien al principio tocábamos todo lo que es los diagnósticos de enfermería a nivel asistencial, pues ahora ya tenemos diagnósticos de enfermería para lo que es salud pública, y en algunos casos cuando se considera que la salud es en riesgo. Debido a esta complejidad que ya aparece, es que en el 96 aparecen las clasificaciones NIC y NOC. NIC es el sistema de clasificación de intervenciones de enfermería, en la que por cada diagnóstico de enfermería se plantean una serie de actividades o de intervenciones de enfermería. ¿Para qué se hace este NIC? Sobre todo es para facilitar la tarea del enfermero o de la enfermera para seleccionar en un determinado diagnóstico cuál va a ser la intervención que hagamos. A los estudiantes y a enfermeros nuevos como que les va a facilitar la vida, la toma de decisiones va a ser mucho más sencillo, por lo tanto el costo de estas intervenciones también va a disminuir. NOC, este sistema va a ordenar y clasificar los resultados de las intervenciones de enfermería, lo que va a permitir evaluar la calidad de los cuidados que se proporcionan, a la misma vez medir los resultados y ver qué tanto se ha influenciado en el cuidado del paciente. En resumen, lo que NANDA pretende es que todas las enfermeras tengamos un lenguaje común en cualquier parte del mundo,
la atención al paciente sea de mejor calidad y las intervenciones sobre todo sean individualizadas, lo que eso siempre hay que tener en cuenta, ya que el paciente es un ser único e individual con necesidades propias. Va a facilitar las investigaciones de enfermería para hacer una enfermería mucho más científica y mucho más moderna. De momento, eso es todo lo que respecta a Nanda, Nick y Noc. Un saludo muy especial a Patricia Escobedo de Trujillo, Perú. Muchas gracias por la buena vibra y por el mensaje. A todas las enfermeras del mundo, muchas gracias por la acogida que ha tenido nuestro primer video. Gracias por los comentarios. Porfi, sigan suscribiéndose al canal. Sigan dejándonos las ideas que tengan. Muy bien, entonces repasando el SOAPI, que esa es la diferencia de evolución con relación a los médicos, ¿ya? Que es el S es subjetivo, o sea, comprende la sintomatología que nos da el paciente, eso lo tenemos claro. El objetivo son los hallazgos del examen físico. En estos datos, la enfermera coloca su observación, su valoración, la entrevista que ha tenido con el paciente y la familia, con el cliente o la familia, y obviamente definen el diagnóstico de enfermería. La valoración, que incluye la interpretación que hace la enfermera de los datos subjetivos y de los objetivos que ella ha podido percibir y ha podido observar, que incluyen un diagnóstico de enfermería en la parte de las notas. El plan comprende medidas necesarias que pueden resolver el problema, medidas generales, por ejemplo, medios físicos en caso de tener una fiebre, etc. La I, que es la intervención llevada a cabo para mitigar un problema. La enfermera puede tomar la decisión de mitigación de un problema. Y E es la evaluación de la eficacia de la intervención que ha hecho la enfermera en la hora de poder alcanzar ciertos resultados. Veamos este otro video. Hola colegas, en esta ocasión hablemos sobre el SOAPI. El SOAPI es un método de recolección de datos en la que de forma ordenada vamos a obtener información sobre las diferentes necesidades y problemas de nuestro paciente. Y creo que no hay nada mejor que un ejemplo para ver este temita. Digamos que después de un par de días de descanso vuelven al servicio de traumatología y se encuentran con un reciente ingreso de un pacientito de unos 50 y tantos años que ha sido intervenido por una fractura expuesta de fémur. Dice tener dolor y sentir mucho frío, pese a que el ambiente está cálido. A simple vista se le nota incómodo, ansioso, hasta un poco fastidiado. Como dato subjetivo, ya ingresando al SOAPI, podemos establecer que el dolor, la ansiedad, el miedo son datos subjetivos y ya definimos lo subjetivo, todo aquello que el paciente nos dice y que nosotros no podemos medir o comprobar. Lo objetivo es todo aquello que nosotros podamos medir. Por ejemplo, los exámenes de laboratorio son datos objetivos. Y ahí no puedes discutir a un examen de laboratorio. Por ejemplo, lo ponemos cómodo al paciente, lo abrigamos porque nos ha manifestado frío y después de un rato le tomamos la temperatura y nos arroja unos 39 grados. Esta fiebre o 39 grados ya es un dato objetivo. En el análisis de datos, la A de análisis de datos, ya interviene o comienza a intervenir Nanda. Vamos a hacer nuestros diagnósticos de enfermería a través de los 13 dominios Nanda. Nos podemos ayudar con lo que es las 14 necesidades de Virginia Henderson o los 11 patrones funcionales de Gordon. En lo que son los 13 dominios Nanda, vamos a tener que encontrar los problemas reales, los factores de riesgo o las probables complicaciones potenciales.
Debido a que son 13 dominios, no nos compliquemos tratando de encontrar 13 problemas o 13 diagnósticos de enfermería. Prioricemos aquello que es importante, siempre teniendo en cuenta que menos va a ser más. Siguiendo con el ejemplo del paciente, un problema real sería la fractura de fémur. Con la fractura de fémur, ¿qué tenemos? Un deterioro de la movilidad. Un factor de riesgo sería que por la falta de movilidad pues se presente el estreñimiento, y una complicación potencial sería la aparición de escaras justamente por la falta de movimiento. Entonces, a partir de esto ya establecemos los diagnósticos reales, los diagnósticos de riesgo y las probables complicaciones que en nuestro camino se puedan presentar. Para el diagnóstico real lo comparo como una fórmula matemática. Es de una manera que se tiene que hacer y no hay forma de cambiar de otra forma. Tienes que utilizar la fórmula para obtener el diagnóstico de enfermería. Entonces, es una cosa que uno se tiene que aprender. Entonces, el diagnóstico real de nuestro ejemplo sería deterioro de la movilidad relacionado con una fractura de fémur y manifestado por que no se puede mover. El deterioro de la movilidad va a ser el diagnóstico de enfermería relacionado con siempre va a tener que ir, siempre. La fractura de fémur es la causa por la que está en el hospital o la etiología. Manifestado por es otra de las palabras que siempre va a tener que ir. Manifestado por no se puede mover, porque tiene temperatura alta, no sé. Siempre es el manifestado por. Eso es en el diagnóstico real. En el diagnóstico de riesgo tenemos el riesgo de estreñimiento relacionado con la falta de movilidad del paciente. En la P de planificación o plan de atención de enfermería vamos a establecer primero los objetivos que queremos nosotros lograr. Y aquí ya interviene lo que es el NOC, porque el objetivo se va a lograr a partir de qué intervenciones nosotros hagamos para lograr este objetivo. Ahora, el objetivo tiene que ser real y que obviamente sea clínicamente de utilidad. En la I de intervenciones de enfermería intervienen lo que son los NIC, y dentro de estas intervenciones no solamente están lo que nosotros como enfermeras podemos hacer, sino también todo lo que el personal de salud puede hacer por nuestro paciente. En el caso de nuestro pacientito, una intervención de enfermería sería que coordinemos con el servicio de terapia para que venga un fisioterapista y pueda atenderlo. Tenemos que verificar que nuestro paciente participe, si es posible también que la familia participe, y todo esto para que el objetivo es que la pérdida de movilidad de nuestro paciente sea la mínima posible. Haremos cambios posturales para evitar la probable aparición de escaras. Estas serían un mínimo de intervenciones de enfermería que podamos hacer con nuestro paciente. La E de evaluación, vuelve a entrar el NOC y vemos si es que hemos cumplido el objetivo. Si hemos cumplido el objetivo, pues tenemos un NOC positivo. La interrelación NNN, NANDA, NOC y NIC es muy importante. Parece un poco complicado, pero en realidad si es que sabemos manejar todo este proceso va a ser mucho más sencillo y mucho más fácil. Creo que al utilizar el NNN dentro de lo que es SOAPI, vamos a participar activamente en lo que es universalizar el lenguaje de enfermería y que al final todas hablemos la misma lengua. Para facilitarnos el trabajo podemos hacer algunas cosas, como por ejemplo hacer una reunión dentro de nuestro servicio y establecer algunos NNN frecuentes, entonces ya los tenemos bien presentes. Lamentablemente no he encontrado programitas para celular en español que nos puedan ayudar en este aspecto, pero en inglés sí hay unos buenos programas, así que las que sepan y dominen el inglés, bájense esta aplicación al celular y es suficiente utilizar, por ejemplo, la palabra dolor para que te bote algunos diagnósticos de enfermería y algunas intervenciones que pueda uno hacer. A grosso modo y de una manera bien simplificada, es de esta manera como se maneja el SOAPI.
Gracias por la acogida que hemos tenido. Sigan dándole like a la página, suscríbanse. Si tienen alguna idea de qué es lo que ustedes quieren que tratemos, dejen algún comentario. De momento, eso es todo y que tengan una muy buena guardia. Muy bien, entonces los modelos de notas de enfermería que están SOAPI, que hay un ejemplo, la fecha y la hora. Ese, por ejemplo, dice, no tengo mucho calor, destápeme un poco. Tengo mucho calor, destápeme un poco y mójeme la cabeza. En el objetivo tomo la temperatura y está a 38.5 grados. Micrófonos, por favor, pueden silenciar. Temperatura 38.5, diaforesis y rubicundez. Es lo que ha visto la enfermera objetivamente. El análisis, ella dice, el calor y la rubicundez está relacionada con la hipertermia. El plan, controlar la temperatura horariamente, aplicar medios físicos, administrar antipiréticos prescritos, incrementar líquidos vía oral o parenteral. Y se ejecutan todas las acciones que ha previsto, luego se informa al médico tratante, la respuesta observada en el paciente y si hay una disminución corporal, por ejemplo, a 37.2, la evaluación es correcta sobre las medidas. Este es un modelo de una evolución de enfermería, cómo lo deberían realizar. Entonces ahí está, por ejemplo, los tipos de notas de enfermería. Está el SOAPI, que lo hemos explicado anteriormente. Está en el PIE, que incluye el problema, la intervención y la evaluación, ¿no? Pero creo que el más completo es el SOAPI. Dentro de las fases del proceso hay una parte en un examen subjetivo, donde vamos a generar una hipótesis, vamos a hacer la planificación del examen físico, en base a lo que nos ha dicho el paciente. Hay un examen físico, se hace una reconsideración de la hipótesis, un diagnóstico diferencial dentro del sistema NANDA que tienen, planificación y compartida de los objetivos, el tratamiento, se hace una revaloración, se hace una educación al paciente, se planifican las medidas de autoayuda, se evoluciona el tratamiento con las revalorizaciones y se evalúa cómo es el cumplimiento de hipótesis y del objetivo. Esta es la hoja de tratamiento administrado, ¿no? Debidamente firmado y sellado, que debería estar. Y, por ejemplo, acá tenemos la hoja de balance hidroelectrolítico con la firma, pero no sabemos quién es. O sea, pueden poner, están las horas ya por turno, y seguramente en un lugar que está la fecha, pero la firma sin el sello. Entonces, ese es el balance hidroelectrolítico. ¿Ya? Pasamos al proceso de auditoría en enfermería. Buenas tardes, queridos estudiantes. En la tarde de hoy vamos a trabajar, en esta clase, en esta sesión, vamos a trabajar todo el componente de auditoría de la calidad de los servicios de salud y específicamente el tema de auditoría. En la presentación vamos a navegar por los conceptos de calidad, auditoría, instrumentos de calidad y planes de mejoramiento. Bueno, entonces este bloque es correspondiente al bloque que tenemos temático, el último bloque de gestión de la garantía de la calidad en la evaluación de servicios de salud. Bueno, queridos enfermeros, la calidad de los servicios de salud es el desempeño apropiado de cada una de estas intervenciones que se saben como seguras. De hecho, ya la calidad está ligada al concepto de seguridad en las intervenciones que nosotros hacemos con los pacientes. Y también en temas de producir un impacto y bajarle el tema de la mortalidad y la morbilidad, de las incapacidades y de la nutrición en la atención de los pacientes que nosotros atendemos. En términos generales, la calidad es el concepto que está ligado al concepto de seguridad y adicionalmente se deja ver de que quieren ser intervenciones seguras. Cuando hablamos de auditoría, entonces es inspeccionar todos aquellos componentes que tienen que ver con lo correcto. Entonces nos vamos a ir a buscar lo correcto en un procedimiento, lo correcto en un tratamiento, siempre tratando de dar una evidencia de lo que es la eficacia.
La auditoría es un proceso que busca entonces documentarse, es un proceso que es sistemático, que es pensado, que es regularizado y es una forma de verificar si lo ejecutado cumple con lo planificado. Mediante la auditoría entonces se obtienen evidencias objetivas, se hace un examen de lo encontrado versus lo esperado y luego se puede documentar absolutamente todo lo documentado a través de un informe. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para hacer mejoras, etcétera, etcétera. Entonces la auditoría es una evaluación de manera sistemática. Es un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades de calidad y los resultados relacionados con la calidad cumplen aquellos dispositivos o algunos procesos de estándar o algunas metas de las cuales ya estaban planeadas por la institución. Es la forma más correcta de lograr los objetivos y de verificar el logro de los objetivos. Entonces, ¿la auditoría para qué sirve? Es esencial la auditoría, ¿por qué? Porque luego de uno protocolizar algo, de implementar un programa, es necesario evaluarlo y evaluarlo de forma sistemática, saber cada uno de los componentes, cómo es que los vamos a trabajar, qué vamos a hacer, cómo los vamos a evidenciar, cómo los vamos a medir y posteriormente, después de medirlos, de qué manera vamos a realizar planes de mejoramiento. Así que la mejor herramienta en la continuidad de la calidad es las auditorías internas y externas para poder hacer ciclos de mejoramiento y poder cada vez más cerrar las brechas de las diferencias que hay entre lo que se desea, lo deseado versus lo que se observa. El PAMEX es muy importante porque son los programas de auditoría para la calidad y el mejoramiento continuo en salud y ya están institucionalizados en el sistema obligatorio de garantía de la calidad. Así que de una u otra manera las auditorías se hacen oficiales dentro del sistema. Obviamente el PAMEX tiene una metodología específica, una ruta de calidad específica, pero finalmente tiene el mismo concepto de auditoría, el mejoramiento continuo, planear, hacer, verificar y actuar. En este diagrama ustedes pueden observar que la calidad se enmarca en unos estándares, en alguna calidad deseada, en un top donde debemos llegar. Luego entonces vamos a ir a hacer las observaciones y las inspecciones y ahí podemos verificar si esto es lo que yo deseo, que es lo ideal, cómo fue que lo encontramos acá y de una u otra manera cuál es el espacio que a través de planes de mejoramiento vamos a ir bajando la distancia para que finalmente la calidad que se está observando, que es la realidad, es la calidad esperada. Los tipos de auditoría. Entonces tenemos auditorías internas, auditorías externas y auditorías de certificación. Las auditorías internas son intrainstitución, es un miembro de otro equipo ajeno al mío viene y verifica todos mis procesos, pero él es conocedor ampliamente de mis procesos. Entonces él viene, me verifica bajo unos formatos, bajo una metodología y se hacen mejoramientos continuos. La auditoría externa son entes externos a la institución que vienen y hacen un proceso de observación, verificación. Y las auditorías de certificación generalmente son auditorías externas, pero con un fin específico y es la certificación en un proceso de calidad, tipo certificación en salud, de acreditación o de normas ISO, normas de calidad, o certificar que tal grupo de investigación o tal institución tienen buenas prácticas clínicas o para atención en clínica o para investigación, etcétera, etcétera. Entonces ahí ustedes pueden encontrar que son auditorías que son de un perfil mucho más alto y que vienen con unos requerimientos de evaluación mucho más específicos. Adicionalmente, las auditorías también se pueden clasificar según el área. Entonces, yo puedo tener auditorías internas o externas del servicio, auditorías internas o externas de adherencia clínica, adherencia de guías clínicas, perdón, auditorías financieras, auditoría de sistemas, aseguramiento de la calidad, jurídicas, de cualquier tipo, cual sea la finalidad o el alcance de la auditoría, es la clasificación de ella. Entonces una cosa es el tipo de auditoría, interna o externa, y externa de certificación, y otro muy distinto es el de la auditoría
al foco donde van, si es de clínica, si es administrativa, en fin. Este es un asunto supremamente esencial. Esto es fundamental y trazabilizador. ¿Por qué? Porque las auditorías tienen unos principios y creo que esta es la columna vertebral del ejercicio del proceso evaluativo. Deben de ser objetivas, jamás deben de estar parametrizadas ni por supuestos ni absolutamente por subjetividad. Me pareció, pensé, no, nada. Hay una evidencia, hay un protocolo, muéstrame el protocolo. ¿Cómo hace el procedimiento? Observamos y registramos cómo hicieron el procedimiento. Nada de subjetividad. Siempre, siempre las auditorías deben de ser planeadas. No se pueden hacer auditorías improvisadas. O sea, falta todo código de ética, a todo código profesional, que no se haga una planeación. Una cosa es planearla y otra cosa hacer una auditoría en caliente o una auditoría en sitio, que son planeadas, que uno sabe en qué momento y en qué lugar, pero no son notificadas. Entonces, son de esas auditorías que son relámpago, que las hacen para verificar alguna, cuando hay una serie de quejas en la atención y que los pacientes corren peligro, pues se genera un grupo especial que haga auditorías de urgencia. Debe de estar documentada siempre, siempre lo que tú hagas en un informe de auditoría o tus opiniones frente a algún hallazgo. Debe estar totalmente documentado, debe ser coherente. Si yo voy a revisar procesos asistenciales, son los procesos asistenciales, no los procesos financieros. Debe haber una coherencia dentro de los instrumentos y el tema de auditar. Debe tener participación de todos, debe ser general, amplia, flexible. Bueno, otra cosa, confidencialidad. Yo no puedo ir nombrando cosas que detecto en una clínica o en un servicio de tal manera que no puedo estar divulgando algunos hallazgos de la institución porque ahí nosotros tenemos un código y es la confidencialidad. Flexibilidad, si en algún momento, en el momento tal que tú pidas una documentación o algún requerimiento no está, no quiere decir que no exista. Debes de darle la participación a cada uno de los integrantes de la institución para que lo puedan presentar las evidencias. Y obviamente tiene que ser de buena eficiencia, eficaz y debe tener alta pertinencia. Como les hablaba ahorita, las auditorías son planeadas, tiene una estructura, no es ir a verificar por verificar. Entonces tenemos unas fases importantes en la planeación y esas fases importantes son la planeación, la preparación, la ejecución, la discusión de los elementos de hallazgo y el informe. Posterior al informe se harían los seguimientos a los planes de mejora establecidos en el informe. Entonces vamos a describir cada uno de ellos. La planeación es el punto de partida, es el programa de auditoría. Es decir, aquí voy a decir con qué frecuencia voy a hacer la auditoría, en qué momento la voy a hacer, cuál es el alcance de la auditoría, hasta dónde me voy con la auditoría, si solamente son procesos clínicos, si es auditoría que voy a ver procesos clínicos, asistenciales y administrativos. Bueno, entonces le hago el alcance de la auditoría y también defino los momentos. ¿Cuánto va a durar la auditoría? ¿Cuánto va a durar la verificación en sitio de ese procedimiento? ¿Cuánto va a durar la elaboración del informe? ¿Cuánto va a durar todos los procesos de construcción de instrumentos? Absolutamente todo se hace. Entonces se hace una planeación general de quiénes van a participar, cómo van a participar, cuál es el alcance, cuáles servicios vamos a auditar. Luego vamos al momento de la preparación. Ya tenemos las fechas establecidas, los servicios, entonces nos vamos para los días anteriores a la auditoría y hacemos todo el análisis de la documentación. Nos estudiamos muy bien los protocolos que vamos a revisar, las guías de atención, todos los procedimientos que vamos a auditar, los mapeamos, nos los metemos en la cabecita, lo entendemos desde el papel y luego identificamos desde los objetivos de la auditoría cuáles son los puntos álgidos de esa auditoría. Confirmo las fechas con el personal que va a ser auditado y listo, unos documentos que me van a servir a mí para la verificación de la auditoría.
En la fase de ejecución es muy importante porque es todo el in situ, es la reunión inicial donde se ponen todas las normas de juego, donde nos presentamos y decimos cómo somos los auditores, cómo lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer, a cuáles servicios, y la institución presenta a las personas que van a estar a cargo atendiendo la visita. Se hace la verificación, posteriormente el grupo de auditores se sienta y analiza cada uno de los aspectos encontrados, consolida hallazgos y hace una reunión de cierre expresándole a los auditados de manera general cómo se encontraron o no las mismas situaciones de la auditoría, y luego posteriormente a esta reunión de cierre, entonces se hacen absolutamente todo el informe ya más al detalle de cada uno de los hallazgos encontrados, mayores, menores y recomendaciones en general. Esta es la ruta crítica del PAME, pero era también como para articulársela de que una vez seleccionado esos hallazgos, pues a esos hallazgos hay que hacer todo un proceso de mejora, se deben priorizar, deben de definirse nuevamente a qué niveles se deben de llevar, se deben hacer como todos los procesos que tenemos como en una ruta crítica o en un ciclo PHBA. Posterior a las visitas, entonces, cuando ya se hayan establecido los elementos organizados, ya se pueden presentar los planes de mejoramiento. Y esos planes de mejoramiento pueden estar enmarcados en estos esquemas, por ejemplo, actividades planeadas, ejecutadas, los problemas que se presentaron y los cambios de la meta, o otro que ustedes en la institución tengan para mejorar. Los papeles de trabajo son muy importantes en la auditoría porque de ellos dependen que no haya mucha variabilidad en el esquema de verificación cuando hay más de un auditor. Y de una u otra manera, el instrumento de auditoría nos permite que cada ítem de evaluación tenga como su propia concordancia. Es decir, si de 10 ítems que tengo que evaluar, 4 son extremadamente importantes, pues estos 4 ítems de evaluación pues tendrán que tener un peso o una ponderación mayor al momento de evaluarse. Es muy importante que lo tengan presente. Las auditorías son muy importantes, vuelvo y les repito, porque de una u otra manera nos pueden medir la efectividad clínica, la eficiencia. La auditoría del servicio puede ir muy enfocado a todos los criterios de calidad de la atención. Eso era lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención. Posterior a esta actividad, entonces ya pasamos a desarrollar un ejercicio práctico de auditoría donde ustedes, queridos estudiantes, van a poder... Buenas tardes, queridos estudiantes. Muy bien, un poco dando los criterios resumidos entre lo que hemos hablado ayer y lo que se hace en auditoría. Vamos a hablar ahora de los criterios del proceso de atención en enfermería. Vamos a hablar del contenido, vamos a hablar de los tiempos y de los formatos. Bueno, hablando del contenido, tenemos un mnemotécnico que es poco, que quiere decir que el contenido tiene que ser preciso, objetivo, completo y oportuno. Se debe anotar toda la información completa de manera breve, precisa y objetiva. Se debe registrar todas las observaciones del comportamiento del paciente y se debe evitar las palabras como bueno, normal, que el concepto de normalidad nos daría otra clase para hablar de ello. Evitar generalizaciones como el día de hoy parece incómodo. Anotar los problemas tal como ellos ocurran. Debemos documentar todas las interconsultas, todas las visitas médicas que se haga, ya sea por los médicos o las visitas por otras enfermeras. Debemos de documentar cuidadosamente la respuesta de enfermería a las órdenes médicas. Tiempos. Debemos señalar la hora de ingreso, así como de las intervenciones. Fecha y hora de todo lo que ocurra, colegas enfermeras. Visita de los médicos interconsultados, visita de las rondas, cambio de tratamientos médicos, etc. Debemos documentar las intervenciones de enfermería a la hora de su ejecución, o sea, documentar su trabajo.
Tenemos ya formatos establecidos. Debemos usar documentos que sean normados por el establecimiento de salud. En realidad que están normados por la norma técnica del expediente clínico, del manejo del expediente clínico. Se debe seguir políticas de acción relacionadas al color, al tipo de letra y a la tinta a ser usada, que ustedes lo tienen claramente establecido por turnos. Mientras que el demás personal de salud debe usar bolígrafo azul y está en la norma del consentimiento informado. Ustedes ya lo tienen, ¿no? El azul, el verde y el rojo. Tenemos que usar la gramática y ortografía correctas. A veces hay horrores ortográficos. Evitar usar abreviaturas y símbolos. Dice los aprobados, pero mejor no usar abreviaturas y símbolos. No hacer borrones ni utilizar fluidos correctores. Por favor, letra legible y entendible. Dentro de las fases de la auditoría en enfermería tenemos 4 fases. Primero, formular los estándares. Lo que nosotros tenemos cuando hacemos una auditoría médica, los 86 estándares. De ahí pueden tomar los que sean exclusivamente para enfermería. Observar y medir la práctica habitual, traducida en no, en no, sí, no registra, no aplica. Comprobar las prácticas observadas con los estándares. Hacer los cambios necesarios y analizar los efectos del cambio a través de las no conformidades, volverlas en oportunidades de mejora y evaluar los planes correctivos. El ciclo de la auditoría en la enfermería es un proceso espiral ascendente, donde los estándares deben estar replanteados continuamente para mantener una cadena de mejora de la calidad de atención. Los resultados que tengamos de esta auditoría en enfermería se los debe discutir, se los debe socializar en reuniones con el personal de enfermería. ¿Con qué objeto? De promover una competencia positiva y que resulte beneficiosa para nuestro cliente, que es nuestro paciente. Además, los departamentos de enfermería de los diferentes establecimientos de salud deben fortalecer el ejercicio profesional de la enfermera. Se debería contar, a la larga yo creo que sí, se debería contar con comités que garanticen la práctica de enfermería con calidad. ¿Y cuáles son? Bueno, ¿cuáles serían los estándares que se plantean para eso? Les planteamos los que están de acuerdo a las 86 preguntas, estándares normales, que serían desde el 20, si todas las notas del reporte de enfermería están completas, concordantes en orden cronológico, con fecha y hora. Si las notas del reporte de enfermería son claras y legibles, si las notas de enfermería dan cumplimiento a la prescripción o indicación y es que son claras y legibles, si la administración de los fármacos en todas las circunstancias fue realizada por parte de personal autorizado y debidamente supervisado. Saben que son los licenciados en enfermería que deberían hacer esta administración de medicamentos. En el Cardex de enfermería, si es que lo usan, deberían usarlo, es un buen instrumento. Se registra la fecha de vencimiento de los fármacos antes de la administración. En la hoja de enfermería que tienen en la larga está ya. En las notas de evolución de enfermería se evidencia el registro del principio activo del medicamento, porque en la norma dice el principio químico, a veces ni los médicos no se lo saben, el principio activo. Si en los registros médicos y de enfermería para el uso de fármacos, sustancias que provocan intolerancia u otro tipo de reacciones adversas. Estos son los ítems, tenemos sí, no aplica. Bueno, desde mi opinión, muy personal, y creo que en la nueva normativa se está haciendo caso de esto, se debería retirar el no registra. Porque en el no registra no sabemos si no lo hizo o no anotó. Y por principio, en cualquier auditoría, lo que no se registró no se hizo. Y observaciones. Bueno, están los diferentes ítems que se les ha dado. Ahora, se debería, a la larga, conformar un comité de auditoría en enfermería
podría ser un subcomité dentro del Comité de Auditoría en Salud para comenzar con las prácticas de hacer auditorías en enfermería. El objetivo de tener un comité es evaluar la calidad de la actividad realizada de las enfermeras en la atención de los pacientes. Obviamente la jefa del departamento de enfermería del hospital es la responsable de la atención de enfermería que se brinda a los pacientes. Es la persona responsable también de evaluar la calidad de atención de sus colegas. Es ella o él a quien le compete formar este comité de auditoría en enfermería. ¿Quiénes deben integrar? ¿Qué personas? Las que tengan los siguientes requisitos básicos. Primero, competencia técnica, destreza por el trabajo en grupo, interés por el mejoramiento profesional e integridad. Una corriente es que sean solo enfermeras. La otra, que a mí me parece más lógica, es que sea un equipo multidisciplinario, pero dirigido y coordinado por las mismas enfermeras. ¿Cómo tendría que trabajar el comité? Una vez que ya se ha formado el comité, se debe elaborar, como todo, un cronograma, una metodología de trabajo, un manual de funciones y un reglamento del comité y un plan, ¿no? Un PO. Se debe realizar la auditoría de los registros de enfermería de un paciente cada cierto tiempo. Se puede decidir, por ejemplo, auditar las hojas de enfermería de pacientes dados de alta de un servicio o de una especialidad X. ¿Cuáles son las funciones del comité? Primero, estimar cada cuánto tiempo se va a llevar a cabo sus reuniones y cada cuánto tiempo se va a hacer una auditoría al mes o dos. Se debe determinar el número de expedientes clínicos que van a auditarse. Se debe establecer qué tipos de registros se deben auditar. Se debe sistematizar la elaboración de los informes. Se debe elevar a la autoridad competente, o sea, a la dirección, las conclusiones que han arribado en esta auditoría. Se debe mantener la confidencialidad de todo lo que se obtenga en este proceso y debe actuar como un instrumento para corregir deficiencias y no como un método disciplinario o coercitivo. El Comité de Ética de Enfermería, que puede ser otro, que establece o que se forma para resolver los conflictos éticos que se plantean en la asistencia hospitalaria. Es el encargado de supervisar la elaboración de protocolos asistenciales de enfermería y por los problemas y dificultades que puedan llegar a tener. El comité de IAS, que se lo tiene ya, ¿no? Que debe vigilar, está claro ya sus funciones, las infecciones intrahospitalarias, etc. Muy bien. Hasta aquí hemos terminado la clase y pueden formular sus preguntas, pueden habilitar sus chats o pueden habilitar los micrófonos, si es que hay alguna pregunta sobre la auditoría. Perfecto, doctor, gracias. Quedan habilitadas la función para que puedan reactivar sus micrófonos, como también puedan escribir al chat interno para hacer cualquier pregunta o consulta respecto a todos los temas. Doctor, tenemos una consulta. Nos dice, doctor, una pregunta. En el caso de los tipos de expediente clínico, para un segundo nivel o un primer nivel, ¿se hace el mismo seguimiento? A ver, ¿me reiteras, por favor? No he entendido la pregunta. A ver, dice, doctor, buenas noches. La consulta es de que si de un primer y segundo nivel es el mismo tipo de expediente clínico para el seguimiento hasta la epicrisis. Sí, o sea, según la normativa, en el segundo y tercer nivel es un expediente clínico de hospitalización.
que tiene las 7 partes. En consulta externa y en el primer nivel, obviamente este orden de las 7 partes no va a ser aplicable, porque no tenemos pacientes quirúrgicos en consulta externa y en primer nivel no se hace cirugías. Entonces, todo ese componente del cuarto nivel, de la cuarta parte, perdón, del expediente clínico, salvo los formularios de referencia, no van a estar. En consulta externa, por ejemplo, en la parte pública no se hace administración de medicamentos en consultorio. Cuando se prescribe, tienen un registro y se administra en forma separada con el recibo recetario o el recetario que da la prescripción. Entonces, lo de enfermería se resumiría a solo registro de administración, que a veces lo tienen en un cuaderno, ¿no es cierto? Después, la evolución y la tercera y quinta parte están en la parte de consulta externa. Tanto tienen la evolución médica y al lado están las órdenes médicas. Entonces casi se resumen 4 o 5 partes que cada establecimiento de salud o cada red de coordinación debería adaptar la normativa a la realidad del nivel de atención. Pero sí nos permite hacer el seguimiento, obviamente, de acuerdo al nivel de resolución que tenga cada establecimiento de salud. Perfecto, doctor, gracias. Nancy Oporto. ¿Sí? ¿Es por escrito o está habilitando el micrófono? Nancy Oporto. Nancy Oporto, no, doctor, ha debido volver a colocar el micrófono, ha debido volver a cerrar. Sí, porque tiene la mano, ¿no? Sí. Nancy, ¿quiere hacer alguna pregunta? No, me parece que no. De repente por error. Hay otra pregunta, nos dice el doctor, una consulta en el caso de la auditoría hacia la división de enfermería. Si un paciente, dice la pregunta, cambia del sistema privado, del sistema público al privado, ¿cómo podría llegar a hacerse una auditoría completa del paciente? De la auditoría en enfermería para el paciente. Ya, la auditoría en enfermería, así como tal, sabemos que nuestra normativa todavía no está normado. Entra como una auditoría en salud, ¿no es cierto? Esta propuesta que se está haciendo y todo lo que hemos hablado es para empezar a hacer ejercicios de la actividad de la enfermera. Pero tomamos el mismo principio de las auditorías internas. Si he estado en un establecimiento de salud público, la auditoría interna será dentro del establecimiento de salud público. Si estaba en un establecimiento de salud privado, la auditoría interna será en el establecimiento de salud privado. ¿Quién va a hacer la auditoría completa? Es una auditoría externa. La auditoría externa ya recaba todos los expedientes clínicos y en base a eso hace una sola auditoría de todo el acto médico en el proceso de salud de enfermedad. Entonces, eso lo podemos extrapolar también a los enfermeras, ¿no? Que en su momento tendría que haber una auditoría interna de enfermería, una auditoría interna de enfermería y a la larga tendría que haber una auditoría externa de enfermería y obviamente con estos cursos ir proyectando que hay auditoras, enfermeras también acreditadas para poder hacer eso. O sea, seguramente ya esta normativa va a crecer, va a evolucionar, pero las bases están ya dadas, solo es extrapolar a cada campo, ¿no? Como lo pueden hacer una auditoría en odontología, se hace auditoría de recetas, se puede hacer auditoría en laboratorio y en farmacia. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, gracias. Doctor, tenemos otra pregunta. Nos dice el doctor, en el caso de un primer nivel de salud, ¿quién estaría a cargo de hacer una auditoría? Dado el caso de que tanto un expediente clínico completo se lo lleva en un segundo y tercer nivel, dice, ¿quién sería el encargado de hacerle auditoría a un primer nivel?
Los comités de auditoría en el primer nivel se los tienen que organizar por normativa en las cabeceras de red, o sea, en las coordinaciones de red. Pero en nuestro departamento, y creo que en los demás, se ha hecho la organización por municipio. Porque si bien el reglamento de auditoría que tenemos actual en Bolivia habla que en el primer nivel se tiene que hacer a través de la coordinación de red, sabemos que tenemos redes muy extensas en cuanto a territorio y poderlos reunir cuando un personal de salud a veces tiene que entre transporte y caminar más de 7 horas para llegar a la cabecera de red, a la coordinación. Entonces, en la parte práctica, sin vulnerar la normativa, se lo ha hecho a través de los municipios. Entonces, como cabecera del municipio, se ha hecho los comités para poder auditar a nivel de la red. Sabemos que a nivel de reglamento de acreditación, que también son normativas que hay que ajustarlas, incluso para un puesto de salud te pide que tengas comités formados, pero no puedes tener comités formados con el personal de son 3 o 4 personas. Entonces, lo que se ha optado, por lo menos a nivel Chuquisaca, y creo que por lo menos la estructura de los otros departamentos, donde yo sé, por el oriente, se ha tomado que sean comités a través de las cabeceras del municipio. En el primer nivel. Doctor, gracias. Doctor, tenemos otra consulta más. Nos dice el doctor, en el caso, buenas noches, dice doctor, soy de Argentina. Una consulta, doctor, en el caso de la auditoría en enfermería comparado con nuestro país, ¿qué recomendación tal vez nos podría dar, doctor? Muy bien, primero saludos a los amigos y hermanos argentinos. Por ahí es alguno que hemos conocido o que lo tenemos de contacto. Saludos. No conozco bien la reglamentación de auditoría que tiene la Argentina. La verdad que no sé si incluso es similar en cada estado, porque no nos olvidemos que hay una estructura federativa. Entonces, pero los principios de la actividad de la enfermera son universales. O sea, ellos evolucionan, ellas o ellos evolucionan con la estructura del SOAPIE, que han tenido un ejemplo. Tienen el sistema de diagnóstico con el sistema Lambda, todo lo que han explicado el NOC, todo eso. Entonces, y la aplicación de la auditoría técnicamente es un proceso internacional. Entonces, se tiene que tener una estructura, una metodología de evaluar. El objetivo es evaluar la calidad de atención de la actuación de la enfermera con el cuidado del paciente en el proceso salud-enfermedad. Lo primero que tiene es un carácter correctivo y preventivo, no punitivo. Entonces, tendríamos que trabajar los estándares, que creo son parecidos en cualquiera de los países, porque toda enfermera tiene que hacer su reporte, su evolución, con fecha y hora, firma y tomando la estructura de SOAPIE. Toda enfermera tiene que hacer registro de medicación de administrados, de reacciones adversas, vigilar las fechas de vencimiento, que los principios activos y que hay una correcta prescripción de sus médicos, y en pacientes hospitalizados tienen que hacer su hoja de balance hidroelectrolítico. Entonces, todos esos aspectos no van a variar por más tipo de normativas que puedan llegar a tener dentro del país. Entonces, eso se va a auditar y solamente hay que estandarizar los indicadores o los estándares para la aplicación de auditoría. Creo que tanto en Argentina o en cualquier país, estos principios que se han dado en esta charla son de aplicación internacional. Porque les repito, para los amigos argentinos, tampoco en el país está ya todavía normada con una actividad normal, perdón, una actividad cotidiana hacer las auditorías en la enfermería. Tenemos un plan de auditoría en salud que tiene mayor aplicación de auditoría médica, o sea, del acto médico,
y ahí podemos extrapolar la actividad del odontólogo, de la enfermera y demás. Tenemos una ley de medicamentos y una estructura de una auditoría de las recetas y bueno, las auditorías de farmacia y de laboratorio son en realidad auditorías de servicio. Eso es lo que le puedo responder al colega argentino. Perfecto, doctor, gracias. ¿Existe tal vez alguna otra consulta? No sé si Hola, es que hay alguna pregunta. hola, Ángel, Licenciado Ángel. hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hugo, quería hacerte una consulta que estuviste hablando ayer sobre la acreditación de la Joint Commission y lo que escuché que dijiste que los hospitales públicos mayormente estaban acreditados. Acá en la Argentina es al revés. Lo que están acreditados por la Joint Commission son los hospitales privados. ya. En realidad acá, por el sistema de, bueno, lo que me gustaría saber, Ángel, allá quién los acredita, el mismo ministerio o entidades particulares o privadas que puedan acreditar estos establecimientos. Directamente, yo trabajo en el Hospital Garrahan, Ya, hace 4 años vinieron de la Joint Commission directamente ya. para poder acreditar y el hospital, que es un hospital del Estado, no pudo ser acreditado. Pero sí tengo entendido que los hospitales públicos, hospitales privados, sí fueron acreditados. Aquí, bueno, hay un fenómeno particular. Los que se encargan de la acreditación de los establecimientos de salud es el Ministerio de Salud. O sea, son la misma entidad pública la que se encarga de acreditación de establecimientos de salud, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Porque tenemos bueno, te explico, Ángel, un poco para poder responder con más propiedad, que la estructura de salud en Bolivia tiene tres subsectores: un subsector público, un subsector de la seguridad a corto plazo y un subsector privado, que es sin y con fines de lucro. El sistema público es el que se encarga de normar, de acreditar a los establecimientos de salud privados y públicos. Y tenemos una entidad que ahora se llama ASUS, que antes era la INASES, que son las instituciones que regulan toda la actividad de la seguridad a corto plazo, que se encargan también ahora en su reglamentación de la acreditación de estas instituciones. Entonces, como hay la parte pública dentro de sus compromisos de gestión y demás, que es una estructura, tiende más a hacer la acreditación de la parte pública, y te diría que más en el primer y segundo nivel, ya por lo menos con las caracterizaciones que en Bolivia existe solo hasta el segundo nivel, se tiene ya trabajado, pero se lo tiene que normar, promulgar como normativa, si vale el término, el tercer y cuarto nivel. Los cuartos son institutos de investigación, para que ya haya una base de acreditación de establecimientos de salud de tercer nivel, que no son los muchos en cuanto a acreditación, Ángel. Más es la parte pública, pero en el primer nivel sobre todo, y alguno que otro del segundo. En la parte privada no se ha trabajado mucho en la parte de acreditación. Ahora entendemos que en la Argentina, por el sistema que tú me has aplicado, obviamente es mucho más difícil y más exigente el proceso de acreditación. Entonces eso es lo que es en Bolivia, ¿no, Ángel? Y saludos. Tú vives en Buenos Aires, por lo que entiendo, ¿o no? Sí, sí, gracias por la información. Y otra pregunta, así para terminar, perdón, que No, no, este, no, hablaban también, no sé si habrá algún enfermero por ahí también que me pueda responder con respecto a la distribución de pacientes, si estuviste hablando sobre la calidad y de la atención de enfermería sobre los pacientes. ¿Cómo hacen con la distribución de los pacientes? Si los enfermeros tienen algo establecido por la calidad y la cantidad que debe atender cada paciente. ¿Me puede ayudar Betty Almendras?
que está dentro de los oyentes para poderle responder al colega de Argentina y después yo complemento. ¿Estás, Betty, por ahí activa? ¿Cómo está? Buenas noches. Lo ideal que debería de ser es de 6 pacientes por una licenciada en enfermería, pero acá en Bolivia no se cumple eso. Están a veces con 15 pacientes, 20 pacientes, solo una licenciada, ¿no? No se cumplen los estándares que tenemos a nivel nacional. Por ejemplo, en terapia intensiva debería de estar en terapia intensiva una licenciada en enfermería por un paciente y no cumplimos esos, ¿no? Están actualmente acá en Sucre, en Chuquisaca, están 3 pacientes, atiende una licenciada en enfermería en terapia intensiva o a veces mucho más. Es lo que puedo decirle, doctor. Muy bien, Ángel, sí, complementando eso, esa es la relación. A veces tienes 20 camas por enfermera en las áreas de hospitalización de tercer nivel. Y en terapias, es verdad, son 3 pacientes por enfermera. Y los estándares los tenemos a nivel nacional, por eso te hablaba de caracterizaciones y demás. ¿Cómo está en la Argentina? ¿Es algo parecido o sí se cumplen los estándares? Sí, Por lo menos. en algunos lugares privados, en Capital Federal, se trata de cumplir, ¿sí? Se cumple casi siempre, en Capital Federal. Pero si hablamos de la provincia, el conurbano, no se cumple. O sea, está trabajando como habló la licenciada recién, eh, así que, bueno, no estamos muy alejados de ustedes. Pero bueno, en Capital Federal, en lo privado, se trata en lo posible de cumplir. Y en el Estado, sí, están por ahí cerca. Muy pocos hospitales. Por ejemplo, en el Hospital Garrahan, que es un hospital de niños, sí, se está tratando de la relación un enfermero-paciente por paciente crítico en la terapia intensiva. Ahí sí hay un enfermero y cada paciente están categorizados tienen categorías A, B o C. Entonces, un paciente crítico A va a atender un enfermero por paciente. Pero bueno, eso solamente se ve ahí en el hospital, que se trabaja con niños, pero en otros lados sí están casi como ustedes. Y la realidad es la parecida, porque te diré que en la parte privada, en las ciudades de capital, se trata de cumplir estos estándares. En la parte pública ya lo escuchaste, estamos muy parecidos. Y creo que esto se ha complicado más con la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2, donde había falta de camas de terapia y por ende las camas no se manejan solos. Entonces había también un exagerado incumplimiento de normativas en cuanto a enfermeras y personas de salud. Me imagino que en Argentina ha pasado algo parecido cuando se ha vivido las olas bueno, se sigue viviendo, ¿no? Pero del COVID-19. Ángel. Sí, yo trabajo en un hospital pediátrico y en realidad no hubo tantos pacientes, digamos, en la población pediátrica no hay tantos pacientes con COVID y menos con complicaciones. Eso sí, en los adultos. Y no, yo no trabajo con adultos y en los hospitales de adultos no. Sé que sí, las terapias estuvieron mundialmente, ¿no? Las Colapsado. terapias estuvieron colapsadas, sí, eso sí. Ya. Y gracias, Ángel, por compartir también la información. Saludos. Doctor, una consulta. Sí, Acá en Betty. Bolivia se ha realizado ya siquiera en alguno de los departamentos auditoría a la enfermera. Lo hemos hecho como ejercicio en el ginecobstétrico, pero como un ejercicio para, obviamente, cumplir el objetivo de mejorar la actividad de la enfermera, ¿no? Pero al no estar normado, al todavía trabajar en eso, creo que oficialmente, no estoy seguro si no sé, en otros distritos, ¿no? En otros departamentos, pero en el hospital ginecobstétrico que me ha tocado estar, lo hemos hecho como ejercicio y ha sido positivo, ¿no? Sería bueno que lo
manera práctica para mejorar la parte justamente preventiva y correctiva del accionar de enfermería se lo puede realizar. Obviamente, como auditoría a la enfermera, con la aplicación del NANDA, del SOAPI y demás, porque tenemos que trabajar más en la socialización de esos aspectos, porque, para ser sinceros, no todas las evoluciones de las colegas de enfermería están con esa normativa internacional. ¿No me equivoco, Betty? Betty Almendras. Bueno, doctor, yo sinceramente lo único que supe es que a los médicos se les realiza la auditoría de ENDE, que también a la enfermera, pero a grandes rasgos, ¿no? Entonces, para esto tendríamos que formarnos también como personal de enfermería en este campo, ¿no? Es la idea de este curso y de algunos que he dado como a las enfermeras dentro de los hospitales y demás, es avanzar a eso, ¿no? Porque la auditoría médica, dentro de la auditoría en salud, obviamente sí jala a todo el equipo. Porque hay parámetros de no cumplimiento por parte de la enfermera, incluso en la dispensación de farmacia, y no solo la prescripción del médico, ¿no? Entonces, si va a esa pregunta, obviamente a nivel Bolivia se está haciendo las auditorías al acto médico, pero que va a jalar al acto de enfermería o a las funciones de enfermera, de laboratorio y demás, porque hubo un caso de X de administración de un medicamento que causó la muerte de la persona. Y sí hizo una auditoría. Si bien en una auditoría médica se estaba evaluando el acto de enfermería, ¿no? Bueno, ya los resultados no los recuerdo. Entonces, seguramente se va a avanzar esto, pero ya es un paso. De todas maneras, en nuestro país, la auditoría médica de alguna manera jala a todos los componentes del equipo de salud. ¿Alguna otra pregunta? Por lo visto ya no hay más preguntas, doctor. No hay tampoco más escritas. Bueno, no sé, licenciada Betty, activa de nuevo su micrófono. Doctor, ¿Alguna pregunta? la auditoría externa Sí. ¿ya es punible? La auditoría externa responde específicamente a lo que dice la normativa, a denuncias de responsabilidad profesional por una supuesta mala praxis. Si bien conceptualizado como correctiva, como preventiva, correctiva y no punitiva, en la práctica no se olviden que la auditoría externa, dentro de sus recomendaciones, puede estar que se dé parte al Ministerio Público. Entonces, de alguna manera, en forma indirecta, la auditoría externa pudiera ser punitiva, ¿no? Obviamente no tiene el carácter de una pericia médica, que sí, eso ya se da en un aspecto de litigio, pero una de sus recomendaciones de una auditoría externa pudiera ser que se haga una investigación ya dentro del sistema del Ministerio Público. Entonces, ahí, en forma indirecta, es punitiva, en la realidad, pero conceptualmente no debiera serlo, no lo es. Es como la clasificación que da la normativa en la actual. Hay auditorías externas de programáticas, especiales e inducidas. No concibo que haya una auditoría programática especial que como resultado tiene que ser a denuncia de una supuesta mala praxis o un conflicto de intereses y se programe establecer alguna responsabilidad. Entonces, en la práctica, la auditoría externa es casi siempre especial y sí puede haber una inducida. Eso estamos de acuerdo. Es lo que te puedo responder, Betty. Gracias, doctor. ¿Existe tal vez alguna pregunta más para poder dar conclusión? No, ahora sí ya no hay más preguntas. Querido doctor, como siempre para nosotros es un honor tenerlo en nuestras exposiciones, en nuestras conferencias, en nuestras jornadas. Agradecerle el tiempo que ha brindado, el espacio que ha hecho en sus actividades diarias para poder ser parte de esta jornada. Agradecerle de sobremanera la información que comparte
todos los participantes. Y bueno, doctor, esperamos tenerlo en una siguiente oportunidad. Gracias, Cristian. Gracias por la confianza en 3 años, 4 creo que, de trabajo en conjunto. Antes del COVID, con los viajes, que me ha permitido conocer todo el país. Gracias, Ángel, el colega de la Argentina, por los conceptos. Y bueno, es algo que nos apasiona. Vamos a seguir dando cuando nos requieran. En las presentaciones salió los WhatsApp, incluso para Ángel, para los amigos argentinos, solo que sumarle el más 591 a ese número, y tenemos contactos con varios amigos de Argentina y de otros países por la vía WhatsApp. Cualquier consulta, lo saben, tú eres testigo mismo, Cristian, cuando hemos viajado nos llamaban de varios lugares del país y estamos para ayudarlos, ¿no? Es un objetivo social que también tienen estos cursos y estamos para servirles. Todo el material, les vuelvo a repetir, está en el canal de YouTube. Están ya las presentaciones en formato de video y van a estar también estos videos que los van a entregar como material, Cristian, pero también podemos socializarlos a través del canal, ¿no? Gracias a todos los colegas, gracias por escuchar 2 días y por compartir experiencias, porque creo que ha sido más que todo eso. Y hasta en otra ocasión, ¿no es cierto? Gracias, Cristian, gracias, colegas. Hemos hecho amigos como Ángel y demás de la Argentina, y bueno, hemos reencontrado a otros colegas. Betty, hemos tenido muchos viajes durante muchos años en el CEDES. Es una buena amiga que ahora está en la parte asistencial, y varios, ¿no? Entonces, tal vez Betty Aníbal también, que es colega de trabajo, y de los que he podido ver, porque por ahí hay casi como 100 personas, o como 70 o 100, que no he podido ver todos los nombres, ¿no? Entonces, gracias a todos, y será hasta nueva ocasión. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias, doctor. Que tengan muy buenas noches y esperamos tenerlo pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias por ser parte de esta capacitación. Y bueno, siempre preferir el trabajar y el capacitarse con nosotros. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Hasta una siguiente oportunidad.